Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Cordial saludo para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a su programa Actúe en Derecho. Hoy, nuevamente, como todas las tardes, en este programa que es para usted, para su servicio, para la comunidad. Es un servicio social que presta el canal para que ustedes tengan la primera asesoría, esas primeras palabras que necesitan para poder resolver su problema jurídico. Esta tarde tenemos un invitado muy especial y vamos a estar tratando temas laborales. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor César Abril, especialista en Derecho Civil, y desde ahora están abiertas nuestra línea telefónica 648-4820, nuestra línea de WhatsApp, para que ustedes envíen sus preguntas, envíen sus mensajes de audio y para que ustedes se conecten con toda nuestro programa. Doctor, bienvenido a Actúe en Derecho. Gracias, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes que nos acompañan en esta tarde para solucionar todas las inquietudes referentes a las asesorías jurídicas que les podamos brindar. Gracias, doctor, por disponer de su tiempo esta tarde para nuestros televidentes. Vamos a ver un caso, vamos a poner en contexto la temática que vamos a tratar esta tarde. Perfecto. En Colombia se entiende por prestaciones sociales los dineros o pagos adicionales al salario que el empleador por ley debe reconocer a los trabajadores que estén vinculados mediante un contrato de trabajo. Uno de estos pagos o reconocimientos es la prima de servicios, la cual se debe pagar a cada empleado un salario mensual, del cual la mitad se paga en los últimos días del mes de junio y el restante en los primeros 20 días del mes de diciembre. Según la normativa laboral, desde julio de 2016, la Ley 1788 establece que los empleadores que contraten a empleados para realizar trabajos en el hogar deben pagarles la prima de servicios. Ante esto daremos inicio con el caso de la señora Carmen Beltrán, quien trabaja como empleada doméstica y manifiesta que su jefe no está cumpliendo con esta normativa. Escuchemos. Bueno, tenemos ya un mensaje de audio. Tenemos un mensaje de audio para nuestro abogado. Tengo 5 años de estar trabajando en una casa de familia. Ahora resulta que ahorita volvieron y me hicieron otra cirugía el 26 de marzo y duré incapacitada. Actualmente estoy incapacitada, pero pasa y resulta de que yo me toca esperar hasta que el seguro me cancele, porque yo les digo a ellos que si ellos nunca tienen plata, que no tienen, que no sé qué, que porque tienen que pagarle a la otra señora que está reemplazándome. Entonces nunca tengo plata, me toca esperar. Cuando la primera cirugía me tocó esperar hasta el 18 de mayo para que me cancelaran lo del mes de marzo a abril. Y nada, hasta el 18 de mayo me pagaron. Entonces ahí ellos ahorita volvieron otra vez, me llegó el pago de la incapacidad que del sábado. Me llamó el patrón, me dijo venga por la incapacidad que ya se la consignaron. Yo fui. Cuando fui a recibirle la consigna, lo del sueldo, entonces él me dijo, Margarita, le voy a dar, dijo, bueno, le voy a dar 200 porque me toca pagarle también a la señora la prima. Entonces yo le dije, no, yo no recibo nada, yo no, déngalos ahí ustedes porque yo no, ¿cómo así que 200? Dijo, sí, porque tenemos que pagarle a la señora que no sé qué. Entonces yo no sé, ahí en ese caso que si estoy bien, estoy obrando mal o ellos son los que están obrando mal conmigo. Abogado, esto es muy común. ¿En cabeza de quién está la responsabilidad? ¿En cabeza del patrón, de la EPS? ¿Quién le paga a la señora? ¿Quién le resuelve? ¿Y quién además tiene la obligación de pagar el reemplazo?
Sí, es una situación muy particular porque, como su merced lo indica, efectivamente existe una incapacidad. Entonces, ante el pago de las incapacidades, como el caso de la señora Margarita, es muy particular la situación, pues a uno le surge la duda, señor empleador, pues la prima de servicios es un emolumento, un reconocimiento que se le da a un trabajador por los beneficios o por los haberes que tuvo la empresa durante ese periodo de servicio. Por eso se paga semestralmente, porque pues la empresa se supone que durante ese semestre tuvo unos rendimientos, producto de esos rendimientos va a dar su prima de servicios. Entonces, si la persona se encuentra en situación de incapacidad, donde pues no está prestando como tal un servicio, se encuentra en su casa o en su sitio de recuperación, ¿a quién le correspondería pagar esa prima? Lo primero que hay que aclarar a la señora Margarita es que efectivamente sí tiene derecho al reconocimiento de una prima de servicios, pues la ley es muy clara que en casos de suspensión del contrato, no existe suspensión de la prima de las prestaciones sociales ni de la prima de servicios, efectivamente. Entonces, la prima hay que pagársela, hay que reconocérsela a las personas que se encuentran en incapacidad. ¿Quién es la persona encargada de pagar esa prima? Es el empleador, que es quien directamente se está beneficiando del servicio que la persona prestó durante el tiempo de su prestación del servicio normal, sin tener en cuenta pues la incapacidad. El punto que toca también la señora Margarita es el tema de la liquidación de la prima de servicio, es decir, cuánto es lo que efectivamente voy a recibir por ese pago por concepto de la prima de prestación de servicios. Y en este caso la norma es clara que, dado que la prima de servicios se paga semestralmente, es decir, antes del 30 de junio de cada año y antes del 20 de diciembre de cada año, debo pagarle a mi trabajador la prima de servicios en proporción a lo que haya la persona trabajado. Es decir, si la persona trabajó los 6 meses, pues los 6 meses de prima va a recibir. Si la persona trabajó un tiempo equivalente a 4 meses, a 2 meses, pues así en esa proporción recibirá su prima. Pero en el caso de la señora Margarita, como está incapacitada, pues es sabido que la persona que está en situación de incapacidad no recibe el 100% de su salario, recibe un porcentaje diferente de acuerdo al tiempo de incapacidad que lleva. Durante los 3 primeros días recibe el 100%, de ahí en adelante pues bajamos a un 65% y de ahí en adelante otra proporción diferente de acuerdo al tiempo del servicio. Entonces la prima pues uno diría la vamos a pagar es equivalente a la incapacidad que está recibiendo, a la indemnización por incapacidad, y no. La prima de servicio se paga sobre el 100% del sueldo que la persona estaba recibiendo al momento de iniciar su incapacidad, para pues garantizarle a la persona que su mínimo vital, su salario mínimo, no se vea afectado de acuerdo a esas situaciones particulares de la incapacidad. La prima es un salario que se divide en 2 pagos. Y no tiene absolutamente nada que ver si estoy incapacitada, si no estoy incapacitada. Me tienen que pagar un salario dividido en 2 pagos. Efectivamente, sí señora, un salario que se divide en un pago a mitad de año. Y otro en diciembre. Es decir, medio salario en mitad de año y medio salario en diciembre. En diciembre. Tenemos llamada de la señora Liliana Tarazona. Buenas tardes, doña Liliana, adelante. Doctora, muy buenas tardes. Para preguntarles lo siguiente. Cuéntenos. Desde hace un año mi mamá laboraba como madre comunitaria, presentó un pequeño accidente y desde ese entonces, desde junio del año pasado, viene presentando pues incapacidad. Resulta y pasa que la pregunta concreta mía es que después de los 180 días, ¿a quién le corresponde pagar lo de la salud? Porque resulta y pasa que ellas están agrupadas en una asociación, en la cual la directora del Bienestar Familiar llamó a la señora presidenta de la asociación y le dijo que ya ella tenía que decidir en seguirle pagando a mi mamá o seguirle pagando a la señora que está haciendo el reemplazo, pero que a las 2 no. Entonces la señora le dijo, pues yo prefiero seguirle pagando a doña Isolina porque yo sé la enfermedad y yo sé el tiempo que ella nos trabajó y nos colaboró y cerrar el otro hogar. La señora le dice que no, que el hogar sigue.
Entonces ahora el problema y la preocupación que tienen las señoras de la asociación es que supuestamente ahora ellas le van a tener que pagar a mi mamá la salud. Entonces esa es mi pregunta concreta. ¿Y qué me aconsejarían ustedes que hiciera o en ese caso? Para el caso de la señora Isolina hay que tener muy claro si la señora Isolina tiene concepto de recuperación o no tiene concepto de recuperación. Pues ante una enfermedad que se ha prolongado durante más de 180 días, el médico o la persona que va a valorar la situación laboral de ella, si paga o no paga, continúa pagando su incapacidad, pues necesita saber si la persona tiene opciones de recuperarse o no tiene opción de recuperarse. Y de acuerdo a esa opción, pues es donde se va a calificar quién tendría la responsabilidad de pagarla. Si la persona tiene concepto favorable de recuperación, es decir, el médico dice si seguimos el tratamiento pueda que la persona se recupere, entonces la incapacidad se prolonga por más de los 180 días, existe el deber de pagarla y el deber de pagarla ya hubo una modificación frente a ese tema y es el fondo de pensiones quien tiene que asumir el cargo de pagar esa incapacidad cuando supera los 180 días y existe un concepto favorable de recuperación. Ahora, si la enfermedad no tiene concepto favorable de recuperación, que sería la otra opción que tenemos, entonces ya ante esa situación lo que hay que empezar es un trámite de calificación de la pérdida de capacidad laboral, el cual nos arroja un porcentaje de pérdida de capacidad laboral y una obligación entonces de pensionar a la persona o de darle una reubicación en otro sitio de trabajo, bueno, diferentes situaciones de acuerdo al porcentaje de capacidad que ella haya perdido producto de ese accidente. Entonces, la respuesta frente a la pregunta de la señora Lina, la tendría que pagar el fondo de pensiones, pero debe existir concepto favorable de rehabilitación, de recuperación. Ajá. Abogado, tenemos un mensaje de WhatsApp. Dice, buenas tardes, felicitaciones por el programa. Mi madre trabaja por días en diferentes casas haciendo aseo, pero lleva trabajando más de 2 años. Aclaro, por días. A ella le corresponda que le paguen la prima. Gracias por su asesoría. Sobre esto hubo un reciente pronunciamiento de la Corte. Sí, sí señora, efectivamente el año pasado, no perdón, en el 2016, hubo la promulgación de una ley que le dio unas garantías que desde hace mucho tiempo se estaban peleando para las personas que, pues primero eran las personas del servicio doméstico. Las personas del servicio doméstico, no solamente la persona que realiza el aseo en el servicio doméstico, sino el chofer doméstico o los trabajadores de las fincas, que pues en las fincas, en el campo no se tiene como tal una producción industrial, sino un trabajador del campo y pues como tal se entendía, se asemejaba a esa situación del servicio doméstico y las personas que trabajan por días. Entonces, esa ley dijo que sí, efectivamente, tendrían que reconocérseles a las personas el trabajo que estaban realizando de acuerdo a su proporción de tiempo que Eso le iba a preguntar, abogado. En el caso del trabajo por días, ¿la proporción de la prima es por días? Igualmente por días, sí señora. La ley y el pronunciamiento de la Corte dividió el trabajo por días en 4 fracciones de tiempo. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas o las 4 semanas completas de la persona durante el mes de servicio. Entonces la persona trabaja tiempo parcial, es decir, trabaja 7 días del mes solamente. Por ese tiempo parcial se le tiene que pagar sus prestaciones sociales y las prestaciones sociales pues es todo lo que lleva vacaciones, primas. Y las reglas son las mismas, o sea, prima un salario por año, solo que dividido en los días que la persona trabajó. Ahí hay que tener en cuenta sí, la fórmula para poder acceder a esa proporción que hay que pagar, pues dijimos que era medio salario por trabajar medio año. Ajá. En este caso, entonces, trabajé menos del medio año porque trabajé fue por días, pues la proporción va a ser diferente, equivalente a ese tiempo que pero la persona hay que pagarlo. laboró. Pero hay que pagarlo, sí, señora. Tenemos llamada del señor Luis Ángel Lozano. Buenas tardes, don Luis Ángel. Buenas tardes, gracias por escucharme y darle muchas felicitaciones por el programa que se llevan a cabo por la televisión. Mi pregunta es la siguiente: la empresa para la cual yo laboraba es de la gobernación.
fertilizantes colombianos S.A. Yo fui pensionado por invalidez. Mi pregunta es la siguiente: tengo 1.100 semanas, tengo 58 años cumplidos. Cuando llegue a los 62 años, ¿qué debo hacer para hacer la reclamación, para tener derecho a la pensión plena? ¿A quién debo reclamarle por el haberme descontado y no haber pagado lo que tiene que ver con los descuentos a pensión? ¿Qué debo hacer? Esa es la pregunta concreta. Muchas gracias. Pensión de invalidez, al parecer por cuestión laboral, ¿sería por ARL? Sí. Planteemos los dos casos hipotéticos, si fuera por pensión de invalidez por ARL y si fuera pensión de invalidez por el fondo de pensiones. Sí, efectivamente hay que tener en cuenta en el caso de la pensión de jubilación o la pensión de vejez, que la persona tiene que cumplir los dos requisitos que la norma exige. El primero de ellos es un tiempo mínimo de cotización, para el periodo actual son 1.350 semanas, y además de ello pues cumplir una edad mínima para la jubilación. En el caso de la persona que se encuentra recibiendo una pensión por invalidez, pues tiene que cumplir los mismos requisitos. Llega su momento en el que se está realizando la evaluación, es decir, cumplió los dos requisitos, porque si al momento él solamente tiene el tiempo, pero no tiene la edad, pues hay que esperarnos a que cumpla los dos al mismo tiempo, la pensión y la edad. En este caso, entonces, ante esa eventualidad, lo que hay que hacer es evaluar a la persona que tenga los dos requisitos que se exigen por parte de la norma, que tenga las 1.350 semanas y que tenga la edad. Como él dice que no tiene las 1.350 semanas, hay que hacerle la reclamación al empleador, que es quien tiene la obligación de realizar el aporte al fondo, y esa persona tendrá que ponerse al día en sus aportes pendientes. En este caso, dice la norma que uno tiene que realizar los aportes por todo lo que esté recibiendo usted por concepto de su salario o de las compensaciones o lo que usted esté recibiendo como remuneración. Como él está recibiendo una remuneración por parte de una pensión de invalidez, pues hay que reavisar entonces que la persona que está realizándole el aporte le esté haciendo el aporte al fondo de pensiones para poder llegar a cumplir ahí sí la pensión de jubilación como debería hacerlo. Él decía algo de que le habían descontado y no habían pagado. En ese caso, ¿quién responde? El empleador tiene que hacer el aporte. Si el empleador tiene la constancia de que realizó el aporte a los administradores de los recursos y los administradores no han hecho el reporte, pues sería entonces el administrador el que debe responder. Pero en este caso la obligación es clara y es el empleador o la persona que le está realizando el pago quien debe realizar el aporte. Bueno, abogado, tenemos otro mensaje de WhatsApp. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Omar Pérez. Mi pregunta es, trabajé 33 años en una empresa. En el 2017 la metieron a liquidación por la superintendencia y a la fecha no nos han dado la liquidación de varios años de cesantías, vacaciones, primas y dotaciones. Este es el caso muy común donde hay que tener en cuenta la prelación de los derechos de las personas que están vinculadas a un proceso. Es decir, la empresa a la que trabajó la persona que nos hace la pregunta se sometió a un proceso de liquidación en el cual pues hay que coger unos activos, unas cosas que habían de la empresa, dinero, bienes y unos pasivos, es decir, unas deudas que tenía la empresa para sacar un activo bruto objeto de liquidación. Dentro de esos pasivos que tenía la empresa, venimos a mirar cuáles son los que priman ante ese derecho de cada persona, cuál tiene prelación o importancia frente a los otros. Y el caso de los derechos de los trabajadores, de los derechos laborales, tienen primacía sobre el resto de otras acreencias que tenga la persona, bueno, salvo los alimentos a menores, que ya son otras situaciones particulares. Entonces, el pago de las prestaciones sociales, el pago de los derechos laborales, es una primacía que tiene la persona que está haciendo la liquidación de la empresa, en este caso la superintendencia. Ella tiene que, primero, de los activos que hay de la empresa,
buscar la forma de pagar primero los derechos laborales de las personas, lo que es concepto de liquidaciones, primas y demás, y después de eso sí ya saca el total a liquidar para los socios de las empresas, pero en caso particular de él, la superintendencia tiene prelación frente a ellos. Ahora, hay que ver si efectivamente la empresa tenía cómo pagar o no tenía cómo pagar. Sí, porque ese es otro tema, a eso le iba a comentar, porque si la empresa no tiene activos con qué pagar, el crédito puede tener prelación, pero si no hay con qué pagarlo, como decimos por ahí, esa plática se perdió. Pero se supone que si es una empresa, pues que era sólida, que tenía activos y bienes, muy seguramente el proceso va a ser un poco demorado, porque estos procesos son un poco demorados, pero le van a pagar. Lo importante es que el televidente pues sepa su empresa, en la empresa donde trabajó, qué tan sólida era, ¿cierto? Efectivamente sí hay que tener muy en cuenta eso, porque pues muchas veces tenemos el derecho, pero no tenemos la capacidad para hacerlo valer. ¿Por qué? Porque la empresa no tenía nada con qué cobrarle. El siguiente paso, en caso de que la empresa no tenía nada con qué cobrarle, es entrar entonces a revisar el tipo de empresa ante la cual nos estamos enfrentando, digámoslo así, y de acuerdo a eso mirar los socios de la empresa, de acuerdo a esa constitución, qué responsabilidad tendrían ante esas acciones de la empresa y si podemos entrar a perseguir bienes o patrimonio de los socios, de acuerdo, insisto, al tipo de empresa al que nos estamos enfrentando. Y ya el tema se alargaría más. Sí. Bueno, esperemos que la empresa donde trabajó el televidente haya sido sólida, tenga con qué responder, y ahí se trata de tener un poquito de paciencia y esperar. Tenemos llamada del señor Arturo Erazo. Buenas tardes, don Arturo. Buenas tardes, doctora. Felicitaciones por el programa y agradecimientos al canal TRO por darnos esta oportunidad. Cuéntenos, don Arturo, ¿cuál es su inquietud? Al doctor Abril, muchas gracias y buenas tardes. Quiero consultarle sobre lo siguiente. Yo trabajé, o trabajo todavía porque estoy vinculado en una empresa en campo, o sea, yo vivía en Cúcuta y mi trabajo era en el Meta, y allá permanecía un turno de 14 días, pero desde que ingresé a la empresa sufrí hostigamiento y prácticamente un acoso laboral por más de 3 años consecutivos, sobrecarga de trabajo y estrés laboral, y terminé en un estado de ansiedad y depresión que me incapacitó ya llevo casi de 3 años incapacitado. He podido salir más o menos del tema, pero todavía estoy en tratamiento y ya tengo un concepto desfavorable. La pregunta viene a lo siguiente: cuando, como a los 4 meses, medicina laboral de la EPS, digamos, un funcionario de ellos viajó en el avión de la empresa hasta el sitio donde yo trabajaba. Allá lo atendió la empresa y fueron y verificaron las condiciones del puesto de trabajo. La luz, la silla ergonómica, las comodidades, pues todo eso muy bien. Pero a mí nunca medicina laboral me entrevistó, ni tampoco me pidieron un concepto. Y es más, yo en ese momento, cuando me dieron el concepto de que mi enfermedad era de origen común, yo estaba inconsciente prácticamente, no tenía voluntad, no podía, digamos, hacer un derecho de reposición ni nada, en absoluto. Hasta ahora que ya estoy inconsciente es que me doy cuenta. Entonces, pregunto al doctor, ¿la no oportunidad o la parte, digamos, de que la EPS hizo unilateralmente la calificación de origen común de la empresa, en ese momento, en la empresa? Pero ¿esa es válida, o yo puedo apelar? En ese momento pues no pude apelar porque, como le digo, yo estaba en un estado de inanición, no tenía voluntad de nada. A mí me tenían que llevarme, darme de comer, hacer todo, porque yo estaba prácticamente en un estado de inconsciencia. Entonces, esa es la pregunta, doctor. En este momento yo he hecho unas apelaciones por la calificación, ya la Junta Nacional me dio como 51.5 de invalidez. Yo tengo 62 años, tengo más de 1.300 semanas,
pero yo voy a pedir la pensión ya de vejez, pero puedo seguir con el tema ante la Junta Nacional por el origen de la enfermedad, y yo apelé el origen de la enfermedad. Entonces no sé si de pronto, como digo, la no oportunidad de la calificación en su momento por encontrarme yo en ese estado en que le estoy comentando, doctora Vir, muchas gracias. Sí, efectivamente, como él lo indica, complicada situación, doctor. Es bastante extenso y bastantes temas que hay en particular frente al caso, pero la pregunta concreta de él es efectivamente si puede apelar el origen. Como bien lo indicó él, el procedimiento para determinar el origen de la incapacidad es pues primero medicina laboral, es quien da un concepto y dice es de origen común, es de origen laboral, y de acuerdo a eso pues uno entonces, solamente ellos califican el origen, no califican el porcentaje que uno haya perdido. De ahí pues uno presenta un recurso ante la Junta, quien es la Junta la encargada ya de determinar el origen y de determinar el concepto del porcentaje. Efectivamente puede presentar el recurso. Hay que revisar muy bien los términos en los que se le notificó a la persona la situación de la calificación para poder pues revisar si efectivamente hay o no lugar a interponer el recurso. Bueno, esperanza para nuestro televidente. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con ustedes. Bueno, continuamos con un mensaje de nuestros televidentes. Dice, doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, si mi sueldo es de 1.230.000, ¿es legal que mi liquidación laboral la hagan por el valor del salario mínimo? Suele ocurrir, ¿no? Suele ocurrir esto también. ¿Es legal o no es legal? No, la respuesta concreta no es legal, porque dice la norma que se debe liquidar por el salario, con base en el salario. Inclusive pues el salario base es, por ejemplo, en algunas empresas el salario mínimo, pero adicional al salario mínimo reciben auxilio de transporte, exacto, reciben otros emolumentos que aumentan el ingreso mensual de la persona. Algunos de ellos son factores salariales, otros no, objeto de liquidación. En este caso, el señor recibe 1.200.000, debe liquidársele al menos sobre ese 1.200.000. Ajá. Bueno, tenemos llamada de la señora Magnolia Celis. Buenas tardes, doña Magnolia. ¿Cómo está? Doctora, para felicitarlos por el programa y pedirle el favor me explicara bien sobre la prima para la empleada cuando trabaja por días. Por decir, yo tengo una empleada y no me trabaja sino tres días en el mes, o a veces 4, depende de la vez que yo la llame. A veces 3 días, a veces 4. Entonces ahí las cuentas que yo tengo que hacer es sobre el salario mínimo. Bueno, a mí, le confieso, me cuesta trabajo liquidar eso. Eso es complicado. Vamos a ver si le podemos explicar así como muy sencillamente, Doc. Sí, es bastante complicado explicarle acá sin las tablas de multiplicar acá, sin el tablerito, pero sí. La persona dice la norma o la fórmula para uno liquidar esas prestaciones sociales, como es la prima de servicios. Entonces, tomamos el salario base de la persona, primer cosa que tenemos dentro de la fórmula matemática. Tenemos el salario base de la persona, tenemos lo segundo. Perdón, abogado, ¿el salario base es el del día o es lo que me resulte en el mes? Lo que me resulta de sumar en el mes. Ah, bueno. Entonces, por decir algo, si yo le pago a la señora 40.000 pesos diarios, sí, y me trabaja 3 días en el mes, yo multiplico esos 40.000 por 3. Serían 120.000 pesos que estaría recibiendo la persona en el mes. En el mes. Ese sería el salario objeto de liquidación, salario mensual objeto de liquidación. Ajá. Después de ello, para saber cuánto es el tiempo que le debemos pagar, resulta que la persona, es el segundo elemento, salario base de liquidación. Primero. Segundo, ¿cuánto es el tiempo que la persona trabajó? Entonces, la persona trabajó 3 días al mes durante los 6 meses, quiere decir que 3 días por 6 meses son 18 días. 18 días que la persona trabajó en el semestre que le vamos a liquidar a la persona. Y el tercer elemento es pues una fórmula ya general, que es dividirlo en 360, porque pues, insisto, se paga al año. Entonces tomamos la proporción con base en lo que se paga al año. Tenemos el caso 120.000 pesos más
por días laborados, dijimos que eran 18 días laborados, ¿sí? Dividido en 360. Y eso es lo que me va a arrojar el valor a pagar por concepto de la prima de servicios. Ajá. Bueno, esperamos que le haya quedado claro a nuestra televidente. Tenemos un mensaje de vía WhatsApp. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Habla Cecilia. Mira, doctor, yo tengo una duda. Yo tengo 1 mes y medio de estar trabajando en una empresa. A mí me corresponde prima, yo me gano el mínimo. Más o menos, ¿cuánto me corresponde? Muchas gracias. 1 mes y medio. Tenemos aquí el tema de que hay que pagar proporcional. Sí, exactamente, la misma fórmula que hablamos ahorita, pero entonces pues ya el factor salario es el que aumentaría. Es el salario mínimo ahí, el salario digamos. que ella percibe. Sí. Si percibe el mínimo, el salario mínimo sería el primer elemento. Segundo elemento, los días laborados de ella. Dice que trabajó 1 mes y medio, es decir, más o menos 45 días va a ser el tiempo que va a ser el segundo elemento. Entonces, salario por 45 días dividido en 360. Ajá, perfecto. Esperamos a ver si hemos entendido matemáticas, doctor. Tenemos llamada de la señora Blanca Ortiz. Buenas tardes, doña Blanca. Buenas tardes. ¿En qué le podemos colaborar? Venga, es que tengo una preguntita. Mi hija está trabajando interna. Le quedan de pagar 700.000 pesos y cuando ella entró a trabajar resulta que le están cobrando como un arriendo. Quedaron pagándole 600. Ahorita mi hija se quedó sin seguro, entonces le dijo a la señora que necesitaba que la afiliara al seguro y ella le dijo que si le pagaba seguro que el sueldo le quedaba como en 560. ¿Y cuál es su inquietud, doña Blanca? O sea, no sé, o sea, lo que le están pagando a ella es lo que en verdad tienen que pagarle y ella tiene prima. ¿Le pagarían prima ahorita con el sueldo así como le están pagando? Sí, efectivamente sí le tienen que pagar el valor equivalente a la prima de servicios. Hay que mirar cuál es el salario que la persona está recibiendo. Partamos del principio general que nadie puede percibir menos del salario mínimo. En las personas que trabajen, pues cumpliendo todas las condiciones para un salario mínimo, porque pues tendría que cumplir un horario máximo durante la semana y durante el mes para poder percibir. La señora dice que es interna. Es interna, entonces en ese caso algunos de los empleadores suelen utilizar la fórmula de pago en especie y pago en dinero. Entonces le dicen, bueno, tenemos acá su salario mínimo, que serían 820 y tanto mil. Le descontamos entonces, resulta que su merced está viviendo acá, utiliza una cama, una habitación, pues esa habitación cuesta tanto, su merced pues también le estoy dando adicional a lo que normalmente se le da de alimentación, le estoy dando otros elementos adicionales para la alimentación, entonces también se los voy a descontar. Le doy otras garantías y pues en últimas le estoy pagando en especie, es decir, en cosas que ella está recibiendo un dinero y, un salario y en dinero el resto del salario. Pero tenía entendido, abogado, no sé si mis conocimientos laborales estén actualizados como los suyos, que no se puede pagar en especie o no se debe pagar más del 30%, o Sí, eso sí, ya no señora. aplica. No, efectivamente todavía aplica, está vigente el tema del porcentaje máximo, pues no se puede que el 100% sea en especie y la persona no recibe ningún emolumento, ningún dinero. Bueno, hagamos el ejercicio, y perdóneme tanta matemática, hagamos el ejercicio con un salario mínimo. No puede pagarse menos del salario mínimo, entonces si la señora gana el salario mínimo y le pagan, digamos, el 30% en especie, ¿cuánto le tendrían que dar? A ver si nos toca utilizar las ayudas tecnológicas del celular. Tendría que darle... El salario está en 700 algo, redondeemos, digamos que son 700. 824.000 creo que es. 824.000 exactamente. Por 30%, 246.000. Entonces, a la persona tendrían que darle mínimo 574.000 pesos, pues el 30% equivale a 246.000. Es decir,
a la persona le pueden compensar en dinero, pagarle en dinero 576.000 y en especie lo equivalente hasta completar el salario mínimo. Pero pues en el caso de la señora se da una situación particular y es que le están diciendo que si le pagan la seguridad social se lo van a descontar de su salario y eso no es viable. Hay que pagarle el salario, sí hay unos descuentos de ley porque hay un porcentaje que lo asume el empleador y un porcentaje que lo asume el trabajador en cada una de las cosas, en seguridad social, en salud, en pensiones y en riesgos laborales. Cada uno asume un porcentaje, entonces pues sí hay unos descuentos, pero no es que el trabajador asuma el 100% del costo de la seguridad social. Entonces no es que si le pago la seguridad social, no, señores empleadores, es su obligación pagarle la seguridad social. Obviamente, pues en las proporciones que están establecidas en la ley, pero yo no le puedo decir a un trabajador, si yo le pago la seguridad social, entonces se la voy a descontar toda. Esto no es legal. No debemos proceder de esta manera, hay que hacer las cosas de manera correcta, como manda la ley. Tenemos que actuar en derecho, a propósito. Efectivamente, para hacer honor al nombre. Y lo otro es que la otra pregunta de la señora sí tiene derecho a prima de servicios. La forma como se la deben liquidar es sobre el salario mínimo. ¿Por qué? Porque la persona está recibiendo en total el salario mínimo, independientemente de que en dinero sea un porcentaje y en especie sea otro, pero sí debe recibir la prima con base al salario mínimo. Otro tema que es bueno aclararles a nuestros televidentes es que el pago de las prestaciones sociales y los porcentajes para pagar y todo esto está establecido para todas las personas que trabajen, así tengan un contrato firmado o tengan un contrato verbal, porque ocurre que a las empleadas del servicio doméstico normalmente no se les hace firmar un contrato, pero tienen un contrato verbal que es absolutamente válido. Entonces el pago de prestaciones y todo esto aplica si usted ha firmado contrato o si usted no ha firmado contrato. Efectivamente, sí señora, es el término del contrato verbal o escrito es totalmente válido de cualquiera de las dos formas. El tema con el contrato verbal es difícil, es probar las condiciones por las cuales nos obligamos mutuamente, pero de que tiene validez, tiene validez. Y hay otras situaciones, las otras modalidades de contratación que son ajenas a lo laboral, por decir un contrato de prestación de servicios o personas que como en mi caso prestamos servicios como profesiones liberales independientes, que no tenemos una subordinación, no recibimos unas órdenes de un empleador, pues no tenemos derecho a ningún tipo de prima, igual que las personas que son contratadas por prestación de servicios, donde no existe la subordinación entre el empleador y el trabajador y yo realizo mi actividad de manera totalmente independiente, entonces tampoco tengo derecho al pago de esta prestación social porque pues soy independiente. Pero este no es el caso de las personas que trabajan en servicio doméstico. Si no tienen contrato se presume que es verbal. Exactamente, sí señora. Bueno, tenemos llamada del señor Juan Rodrigo. Buenas tardes, don Juan Rodrigo, adelante. Buenas tardes, doctora y doctor, ¿cómo me le va? Muy bien, cuéntenos en qué le podemos ayudar. Doctora, hágame un favor, que pasa que necesito una ayudita muy bien. Yo fui despedido casi hace un año de la empresa, ¿cierto? Yo tuve un problema que fue sin justa causa, me despidieron. En el examen de ingreso quedó manifestada la patología que tengo de la columna. Esto fue adquirido durante el trabajo, tengo pues la historia clínica y todo. La empresa me despidió, como le digo, y me sacó con indemnización, me indemnizó pues por los servicios prestados. Actualmente no he podido conseguir trabajo ni nada. Yo he escuchado a usted o toda la otra vez que algo de la estabilidad ocupacional, no sé qué van a decir al doctor ahí que está y usted que saben de eso, porque en realidad pues no me dan. Yo hice una acción de tutela pidiendo reintegro por el problema que tengo y no me salió favorecida porque no tenía una estabilidad ocupacional, estabilidad reforzada, no estaba en tratamiento médico, no tenía calificación, pero sí presentaba ese problema de la salud y doctora, actualmente no me dan trabajo, tengo problemas pues para subsistir, como le digo, estoy jodido de la columna, tengo 3 tornillos, la empresa tenía conocimiento de mi enfermedad y yo escuché a usted, le repito, de la estabilidad ocupacional, así que me puedan ayudar, orientar, porque en realidad yo hablé con un abogado y me dijo que no se podía hacer nada. Entonces yo me dije, pero ahorita
supe de la estabilidad ocupacional. ¿Ustedes qué saben de eso? Y si se puede pelear un reintegro o qué. Bueno, Doc, a propósito de la pregunta del televidente, a mí también me ha surgido esa inquietud. Yo entiendo que el fuero de estabilidad ocupacional reforzada, porque pues la Corte ha dicho que es ocupacional, aplica cuando yo estoy incapacitado, ¿cierto? Pero si yo no estoy incapacitado, no tengo estabilidad, no tengo fuero de estabilidad laboral reforzada. Pues hay que mirar las situaciones particulares y como el caso de él, según entendí, iba a hacer la pregunta, él ingresó ya con la patología, ingresó a trabajar así con esas condiciones. Bajo ese entendido, entonces, si la persona que lo contrató le hizo un examen de ingreso donde determinó estas son sus condiciones médicas de ingreso, bajo esas condiciones médicas de ingreso no voy a poder pedirle al empleador que posteriormente me garantice una estabilidad laboral reforzada por cuanto pues eran unas condiciones que yo traía antes de ingresar al trabajo. Si no le hicieron examen de ingreso, sí viene el caso para el empleador porque pues es responsabilidad de él determinar cómo fue que la persona ingresó. Y si la persona ingresó en esas condiciones y el empleador pues no quiso hacerle ningún tipo de examen, ya dependería de él entrar a verificar si tiene fuero o no tiene fuero. Y lo tercero entonces es que el fuero de estabilidad ocupacional reforzada sí aplica para personas que no estén en situación de incapacidad, pero para personas que estén ya con una calificación de su enfermedad, de su patología. Pero si estoy en tratamiento y todavía no he sido calificada. Tenemos fuero de estabilidad reforzada por dos situaciones, por el tema laboral y por situación de debilidad manifiesta, si estoy en incapacidad. Si resulta que ya me evaluaron y me dijeron que mi porcentaje de capacidad laboral ya definitivamente, porque no tuve más opciones de recuperación, era en tanto menos del 50%, entonces la empresa pues tiene que entrar a reubicar a la persona de acuerdo a las restricciones que le haya dado la ARL y con base en esa reubicación pues ya aplica la estabilidad laboral reforzada o ocupacional reforzada. Bueno, y en el caso de nuestro televidente, ¿tiene algo por hacer ahora? Ya dice que salió hace más de un año. El tema es, pues no me quedó muy claro, insisto, si la persona cuando ingresó tenía o no tenía conocimiento de la empresa de su estabilidad laboral reforzada. Le alcancé a entender que quedó plasmado su tema, su problema en el examen de egreso. Pero no en el de ingreso, entonces si quedó en el examen de egreso sí tiene la opción de pedir algún tipo de indemnización. Pues hay que entrar a determinar varios factores ahí. Si la situación de incapacidad pues es producto de un tema laboral, viene una situación que se llama culpa patronal, entonces verificamos si el patrono cumplió con todas las garantías para prevenir el daño. Ajá. Y pues si las cumplió, efectivamente no habría nada que hacer, simplemente pagar la indemnización que la ley establece. Si no las cumplió, pues sí tiene que pagar la indemnización y pues aún más responder por la persona en lo sucesivo hasta que haya una recuperación. Lo otro entonces es en el caso de las personas que tienen la incapacidad pero pues no fue de producto laboral, no fue de origen laboral, entonces si el empleador era consciente de esa situación al momento de ingresarlo y no dejó evidencia que ya la persona venía así, sí debe existir una indemnización, pues hay una presunción que fue adquirida durante el trabajo, o al menos que se empeoró su condición producto del trabajo por no tener las garantías mínimas que él necesitaba para prevenirlo. Bueno, abogado, tenemos otro mensaje. Dice, buenas tardes, doctores. Mi consulta es laboral. Llevo 9 años trabajando por turnos en un hotel, con horarios de 12 y 14 horas diurnas y nocturnas, y pago de 20.000. Mi pregunta es, ¿tengo derecho a liquidación de prestaciones? Gracias por su orientación y a dónde me debo dirigir, pues el señor propietario niega el pago de prestaciones, además el pago no es inmediato, paga mucho después. El tema de las prestaciones sociales, específicamente la prima de servicios, no existe una sanción por no pago a tiempo mientras la persona se encuentre vinculada.
Es decir, dice la norma, lo paga el 30 de junio o el 20 de diciembre, pero no existe una sanción si la persona aún se encuentra vinculada, puede pagarlo durante alguno de esos tiempos que están establecidos por la norma y pues en últimas pagarlo con alguna posterioridad, pero sí debe pagarla. Y lo segundo es que ya en caso de que la persona finalice su relación laboral con la persona, ahí sí lo debe pagar de inmediato el empleador y pues conforme a las normas que se establecen para esa materia. Entonces sí debe haber un pago y ahí sí ya hay sanciones, aplican sanciones para las personas, empleadores que no pagan a tiempo sus primas. Eso frente al si tiene o no tiene derecho de reconocérsele la prima y el tiempo de pago de la prima. Entonces hay que tener pues también en cuenta que la prima de servicios es un reconocimiento, como se dijo al comienzo, por esas ganancias que tuvo la empresa durante su ejercicio. Por lo tanto, pues también hay que tener un poquito de conciencia en que hay que esperar a que la empresa pues tenga la capacidad de poder asumir ese pago. Pero tampoco pues, es un tiempo prudencial, no es un tiempo ilimitado y acumular 1, 2, 3, 4 primas y no pagárselas tampoco no es viable. El tema Él dice que ¿a dónde puede acudir? ¿Debería dirigirse al Ministerio del Trabajo? El Ministerio del Trabajo es el encargado de revisar esas situaciones, de intentar la conciliación entre ellos y en caso de encontrar alguna anomalía en el pago, pues inicia su proceso sancionatorio en contra del empleador, en caso de que encuentre que existió un reconocimiento y no hubo el pago. La persona refiere que tiene un sueldo, pero pues que tiene horario nocturnos, diurnos, festivos, lleva 9 años trabajando. Entonces esos recargos adicionales por ser nocturnos y por ser festivos y dominicales, pues tienen que tenerse en cuenta que reconocérselos para el salario base de la liquidación de la prima de prestaciones sociales, prima de servicios. Sería bueno que presentara su caso ante un inspector del trabajo para que le hiciera la liquidación y le dijera exactamente a qué tiene derecho. Tenemos otra llamada. Señora Herminia, buenas tardes. Doña Herminia. Cuidado, no le pega con eso a Luis. Doña Herminia, buenas tardes. Sí, señora, muy buenas tardes. ¿Cómo está? De su parte, bien, gracias a Dios, sí, señora. Al doctor, muy buenas tardes. Mire, mamita, para hacerle una pregunta, es que mi hermana trabajó 14 años con el bienestar y resulta que nosotros vamos a Colpensiones para preguntar cuántas semanas llevaba y dicen que no tiene sino 2 semanas de pago en el Seguro Social. Grave situación y suele ocurrir con frecuencia, ¿no? Se va a buscar la historia laboral y resulta que no aparece. ¿Hay que hacer, Doc? El caso del bienestar familiar es un caso bien complejo porque ahí hay dos cosas o 2 elementos a tener en cuenta. El primero de ellos es la forma como vinculaban a las personas que estaban trabajando con ellos. Normalmente, según la actividad que realizaran, las vinculaban a través de unas cooperativas de trabajo asociado, las cuales pues en algunos casos no estaban cumpliendo con su obligación de pagar lo correspondiente a la prestación social al fondo que la persona haya elegido, ya sea el público o el privado. Entonces hay que mirar bien si la persona estuvo vinculada directamente con el bienestar o si estuvo vinculada fue a través de una de las cooperativas o a través de contrato de prestación de servicios, y si es a través del contrato de prestación de servicios no tendría que hacer reclamación, sino hacerse una autorreclamación porque yo soy el obligado a pagarlo cuando soy con prestación de servicios. Ahora, si estuvo a través de una cooperativa de trabajo asociado o estuvo a través de contratación directa con el bienestar familiar, pues hay que hacer la reclamación directamente al empleador para que él sea el que responda por el pago de su salario y pues en caso de que no lo pague, iniciar un proceso judicial para obtener el reconocimiento y pago según el tipo de vinculación que haya tenido, el reconocimiento y pago. Digo reconocimiento porque si fue vinculado a través de una cooperativa de trabajo asociado, el tercero beneficiario, que se llama bienestar familiar, tendría también una obligación solidaria de responder por el pago de esas
a creencias laborales, dado que ella, pues el bienestar familiar era un beneficiario de su servicio. Entonces tendría que reconocerse en contra del bienestar y de la cooperativa, y a favor del ahí trabajador. El principio de solidaridad. Sí, señora. Pero tiene ella que empezar a reconstruir, digamos, su historia laboral. Reconstruir sus contratos y verificar cómo fue la vinculación y pues hacer la reclamación correspondiente a través de un... Tenemos otra pregunta, abogado, para responder después de comerciales, después de la pausa, pero se la voy a dejar formulada. Tengo un taller de confecciones, recibo tarea a una fábrica, es decir, soy satélite, ¿tengo derecho a la prima de servicios? Respondemos después de la pausa comercial. Bueno, Doc, ¿qué le respondemos a nuestro trabajador satélite, dice él? En el caso de los trabajadores satélites ocurre una situación particular, y es que ellos están realizando una actividad, pueda que sea del giro ordinario de los negocios o no, de la persona a la cual le están prestando el servicio, pero pues de manera diferente al sitio ordinario de trabajo de la empresa. Entonces tenemos dos situaciones que podemos presentar acá. La primera de ellas es que yo haga ese trabajo satélite de manera totalmente independiente, es decir, la persona me dice, le entrego esta actividad para que por favor me la realice, independientemente usted mira a ver qué máquina utiliza, usted mira a ver de qué forma lo hace, usted mira a ver en qué horario lo hace. Entonces no tengo yo una subordinación frente a ellos, sino simplemente el cumplimiento de un objetivo, y el objetivo es entrégueme el producto. En ese caso no. No hay subordinación laboral entre ellos, y por lo tanto no hay derecho a la prima de servicios. El segundo caso es donde sí existe una subordinación, que me lo desdibujan a través de lo que era conocido como la maquila, o sea, le envío a su merced para que usted me haga las cosas allá que son para mi beneficio. Por ejemplo, en el tema del calzado lo utilizan mucho, usted hágame allá las suelas, usted hágame allá el pegarme las suelas con el resto del zapato. Pero yo le digo cómo, cuándo... Le doy todas las instrucciones y usted prácticamente recibe mis órdenes frente a eso, y lo único que hace es ejecutar una orden mía. Entonces no tiene usted una independencia, usted está teniendo subordinación, y por lo tanto sí hay lugar al pago de una prestación social como es la prima de servicios, por cuanto existe una vinculación laboral. Ahí hay una situación, es la primacía de la realidad sobre las formalidades. Entonces yo puedo decirle a usted que formalmente no es mi trabajador, sino que usted es independiente, pero realmente sí es mi trabajador y sí es dependiente mío. Entonces así tengamos un acuerdo de independencia, prima la realidad sobre ese acuerdo que nosotros hayamos hecho, y sí hay que pagar todos los emolumentos laborales que tiene derecho un trabajador, como el caso de la prima de servicios. Este tema ha sido ampliamente tratado por la Corte, y pues ya la jurisprudencia actual tiene perfectamente, digamos, decantado qué es un contrato realidad y qué no es un contrato realidad. Entonces se supone que el contrato realidad solamente debe probar los 3 elementos, que son la subordinación, el pago y la prestación personal del servicio. Entonces nuestro televidente tendría que analizar, según las definiciones que daba el abogado, si su trabajo es realmente independiente o si su trabajo está siendo subordinado, porque no importa, ha dicho la Corte, el nombre que se le ponga a esa relación, porque en ese caso prima la realidad sobre las formalidades o sobre el nombre que se le haya dado a la prestación de esa labor. Efectivamente, sí, es la primacía de lo que la persona tiene derecho frente a lo que acordaron para desdibujar esa relación, porque muchas veces lo utilizan es para eso, para no tener que pagar la obligación de pagar todo lo prestacional a que tiene derecho una persona. Sí, ocurre con mucha frecuencia. Bueno, hemos llegado al final por hoy de su programa Actúe en Derecho. Los dejamos en la compañía de toda la programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde para todos.